Sabía que mi marido me engañaba desde hacía casi un año, y no me fui, no porque lo amara, sino porque tenía un miedo terrible a lo que dirían las personas si lo hacía. Me llamo Valentina, tengo 35 años y estuve casada con Rodrigo durante 12 años. Nos conocimos en la universidad, nos enamoramos como uno se enamora a los 20 años, rápido y a ciegas, y nos casamos justo al terminar la carrera, cuando yo tenía 23 años y él me parecía la persona más confiable del mundo. Nos mudamos a Monterrey, donde él consiguió trabajo, primero rentamos un departamento pequeño, luego compramos uno más grande, luego nació Isabella, y mi vida tomó definitivamente la forma que todos a mi alrededor consideraban correcta. Un buen departamento, un marido estable, una hija sana, una casa ordenada y una sonrisa en la cara en cada encuentro con la gente. Así debía verse una vida feliz, y así intenté que se viera, incluso cuando por dentro hacía mucho tiempo que nada correspondía ya a esa imagen. Rodrigo era lo que todos a nuestro alrededor llamaban un buen marido. Trabajaba, proveía, no bebía, no gritaba, no levantaba la mano. Y cada vez que alguna de mis amigas se quejaba del suyo, alguien siempre me miraba y decía, Valentina, tú no tienes de qué quejarte, el tuyo por lo menos es normal. Y yo asentía. Y sonreía. Y pensaba en esas noches entre semana en que Rodrigo se quedaba más tiempo en el trabajo, y en que hacía mucho que había dejado de creer que en verdad era el trabajo. Isabella tenía entonces 9 años y estaba en tercer grado. Era una niña tranquila y reflexiva a la que le encantaba dibujar y leer, y que había aprendido muy pronto a no hacer demasiadas preguntas. Una noche levantó la vista de su cuaderno y me preguntó casi de pasada si Rodrigo y yo éramos felices. No recuerdo exactamente lo que le respondí. Solo recuerdo que respondí rápido y cambié el tema, y que ella no insistió. Una niña de 9 años que ya había aprendido a no insistir. Ese pensamiento me acompañó mucho más tiempo del que hubiera querido. Me enteré por puro accidente, no por buscar, no por sospechas que por fin se habían vuelto demasiado grandes. Rodrigo había dejado su celular una noche sobre la mesa de la cocina, llegó un mensaje, la pantalla se iluminó y vi el nombre. Luego leí la primera línea. Con eso bastó. Conocía a esa mujer, la había visto en fotos de eventos de su oficina, era 7 años menor que yo, y lo que leí en esa línea no dejaba absolutamente ningún lugar a otra interpretación. Puse el celular de vuelta exactamente como estaba. Fui a la cocina. Puse a calentar agua. Y mientras el agua se calentaba, me quedé parada frente a la ventana pensando. No en él. No en ella. Pensé en lo que diría su mamá, que en cada reunión familiar me decía lo maravillosa esposa que era yo. Pensé en mis propios padres, que todavía tenían nuestra foto de boda enmarcada en la sala. Pensé en los amigos en común, los vecinos, las compañeras de trabajo, todas las personas que durante años me habían dicho lo afortunada que era y qué familia tan bonita tenía. Y pensé en cómo todo eso se derrumbaría en el momento en que yo cruzara la puerta. ¿Cómo me mirarían? ¿Qué dirían? Y ese pensamiento específico, me daba más miedo que cualquier otra cosa. Crecí en una familia donde la palabra divorcio se decía en voz baja, como un diagnóstico. Donde una mujer que había dejado a su marido se convertía en tema de conversación durante años. Donde la medida de una vida exitosa no era cómo te sentías por dentro, sino cómo lucía tu vida para los demás. Y había absorbido esas reglas tan profundamente, tan completamente, que incluso ahí parada en mi cocina con la prueba de la infidelidad de Rodrigo fresca en la memoria, no pensé en mí. Pensé en la opinión de los demás. Así que no me fui. A la mañana siguiente me levanté, hice el desayuno, llevé a Isabella a la escuela, volví a casa y viví ese día igual que todos los anteriores. Y el siguiente. Y varios meses más después de eso. Rodrigo no sabía que yo sabía. O sabía y fingía que no. Entre nosotros se había instalado un acuerdo extraño y silencioso que nadie había pactado en voz alta, él fingía ser fiel, yo fingía creerle, y los dos seguíamos viviendo dentro de esa mentira como en una casa que se llena lentamente de humo mientras te convences de que el aire todavía está bien. Isabella me preguntó otra vez unas semanas después, una tarde en la mesa de la cocina, mientras dibujaba algo sin mirarme, «Mamá, ¿estás bien?» Le dije que sí, que todo estaba bien. Asintió y siguió dibujando.
Y yo me quedé ahí pensando en que una niña de 9 años ya sabía exactamente cómo hacer esa pregunta con el tono que significa que en realidad ya conoce la respuesta pero te está dando la oportunidad de decir algo diferente. No sé cuánto tiempo más hubiera seguido así. Quizás años. Quizás para siempre. Porque ya casi me había convencido de que así era simplemente la vida, que todos tenían alguna versión de esto y que el truco era dejar de esperar algo diferente. Y entonces llegó ese día ordinario en que simplemente salí de casa sin ningún destino en particular y vi algo tan sencillo que hizo lo que yo sola no había podido hacer en todo un año. Necesitaba salir. Isabella estaba en la escuela, Rodrigo en otro de esos viajes de negocios que hacía mucho había dejado de verificar, y el silencio del departamento había dejado de sentirse como descanso y empezado a sentirse como presión. Así que me puse los zapatos y salí sin rumbo y sin plan, simplemente caminando por las calles porque moverse se sentía mejor que quedarse quieta. Llevaba quizás 20 minutos caminando cuando me detuve frente a un ventanal grande en la planta baja de un edificio por el que había pasado cientos de veces sin prestarle atención. Detrás del vidrio había un pequeño estudio de danza. Piso de madera, espejos en toda la pared del fondo, y un grupo de niñas de unos 8 o 9 años siguiendo los movimientos de una instructora joven. Estaban concentradas y serias y al mismo tiempo tan vivas en cada movimiento, que me detuve y simplemente me quedé mirándolas a través del vidrio, sin entender al principio por qué no podía seguir caminando. Y entonces me golpeó. De golpe, sin aviso. Yo también bailaba así. A exactamente esa edad. Empecé clases de danza a los 7 años y lo amaba de la manera en que los niños aman algo que les sale natural y fácil. Tenía entonces un sueño, no vago ni infantil, sino concreto y vivo, quería tener algún día mi propio estudio de danza. Pequeño, acogedor, con ventanas grandes y piso de madera. Y quería viajar, estudiar con distintos coreógrafos, traer algo nuevo y compartirlo con otras personas. Recuerdo haberles contado esto a mis papás en la preparatoria. Mi mamá me escuchó con atención, intercambió una mirada con mi papá, y dijo, es una idea muy bonita, Valentina, pero bailar no es una carrera, tienes que pensar en tu futuro de verdad. Rodrigo lo escuchó después de casarnos, sonrió y dijo, qué lindo, pero sabes que eso no es realista, ¿verdad? Y me reí con él. Porque así se hacía. Porque de lo contrario parecía que no entendías cómo funcionaba la vida real. Poco a poco dejé de hablar de eso. Luego dejé de pensarlo. Y en algún momento ya no pude recordar exactamente cuándo había desaparecido. Así que ahí estaba yo, parada frente a esa ventana mirando a niñas ajenas bailar, sintiendo algo tan agudo e incómodo por dentro que quería alejarme lo más rápido posible. Pero no me alejé. Me quedé hasta que una de las niñas me miró directamente a través del vidrio y sonrió, así nada más, abierta y sin dudar, como sonríen los niños antes de que alguien les explique que ciertos sueños no son lo suficientemente serios como para conservarlos. Y fue exactamente en ese momento cuando pensé en Isabella. En la noche en que me preguntó si Rodrigo y yo éramos felices. En que había aprendido a no insistir. ¿En qué clase de mujer se convertiría si me veía todos los días saber la verdad y callarme, porque me importaba más la opinión de los demás que mi propia vida? Volví a casa y me senté a la mesa de la cocina. Me quedé ahí sentada mirando por la ventana durante mucho tiempo. Y por primera vez en casi un año no estaba pensando en lo que alguien más pudiera decir. Estaba pensando en mí. Cuando Rodrigo llegó esa noche, yo seguía sentada en esa misma mesa. Entró, dejó su bolsa, empezó a decir algo sobre el camino de regreso, y simplemente lo interrumpí. Rodrigo, sé lo de ella. Lo he sabido por casi un año. Se quedó callado. Vi cómo buscaba palabras y no las encontraba. Luego se sentó frente a mí y dijo en voz baja, Valentina, fue un error. Déjame explicarte. No necesito explicaciones, dije. Quiero el divorcio. Pero Isabella dijo de inmediato. No podemos destruir nuestra familia por... Ya la destruimos, dije. Tú solo creías que yo no lo sabía. Siguió hablando un rato, dijo que quería intentarlo de nuevo, que lo arreglaría todo, que le debíamos a nuestra hija una oportunidad más. Pero lo escuché y por primera vez en mucho tiempo no sentí ese pánico familiar, esa búsqueda desesperada de una respuesta que no ofendiera a nadie.
Solo dije, mi decisión está tomada, me levanté y salí de la cocina. El divorcio lo finalizamos en unos meses. Todo fue tranquilo y sin drama. Rodrigo se mudó, llegamos a un acuerdo sobre Isabella sin grandes conflictos, y el departamento se sintió diferente. No más vacío, sino más ligero, como si algo que nos había estado presionando durante mucho tiempo por fin se hubiera ido. Como un mes después de que Rodrigo se llevó sus últimas cosas, me reuní con Gabriela para tomar un café. Éramos amigas desde antes de que me casara, y era la persona cuya opinión más había temido durante todo ese tiempo. Gabriela conocía a todo el mundo, estaba conectada con todo el mundo, y lo que ella pensaba inevitablemente se convertía en lo que todos los demás pensaban también. Había estado postergando esta conversación durante semanas. Nos sentamos y le conté todo. La infidelidad, el año de silencio, el estudio de danza en la calle, la conversación con Rodrigo, el divorcio. Hablé y esperé que me preguntara si realmente lo había intentado todo, si lo había pensado bien, qué significaba esto para la vida de Isabella. Pero Gabriela se quedó callada. Por mucho tiempo. Y luego me miró, y lo que vi en su cara era algo que no había esperado en absoluto. Dijo, Valentina, te envidio. De verdad. Te envidio el valor que tuviste. No entendí de inmediato lo que quería decir. Gabriela, ¿qué quieres decir? Guardó silencio un momento más, y luego dijo casi en un susurro, mi matrimonio es peor que el tuyo era. Pero no puedo irme. Simplemente no puedo. Me quedé mirándola sin saber qué decir. Era la misma Gabriela cuya opinión había temido durante todo un año. La mujer por cuya mirada me había quedado callada. Y resultaba que ella misma vivía dentro de exactamente la misma mentira, solo que todavía no había encontrado la salida. Estuvimos un rato sentadas en silencio. Luego me miró y preguntó, ¿cómo no tuviste miedo? Pensé en la niña detrás del vidrio que me había sonreído tan simple y abiertamente. Pensé en Isabella diciéndome que me veía como si ya no fuera pesado. Y le respondí a Gabriela con honestidad. Si tuve miedo, dije. Solo decidí que no podía seguir teniendo más miedo de irme que ganas de vivir diferente. Gabriela asintió y no dijo nada. Pero vi que me había escuchado. Salí de esa cafetería y manejé a casa por un camino más largo, pasando por la calle donde me había detenido frente al estudio de danza esos meses atrás. Frené al pasar. Adentro había luz. Un grupo diferente de niñas esta vez, más pequeñas, quizás 6 o 7 años, aprendiendo apenas los movimientos básicos. Las observé un momento a través del parabrisas antes de seguir. Y pensé, no ahora, pero algún día voy a entrar por esa puerta. En lugar de solo mirar desde afuera.